Hechos capítulo 14, 8 al 20 dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate, derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecerle sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Bueno, en esta nueva etapa de la obra del apóstol Pablo y sus compañeros, está entrando a una nueva ciudad, la ciudad de Listra, y como siempre vemos el poder de Dios manifestándose a través de la predicación del apóstol Pablo para permitir que la gente pudiera responder al mensaje, pero también vemos las obras del diablo actuando. Entonces, en primer lugar, vemos a un hombre cojo de nacimiento que jamás había caminado. Obviamente, hubiera sido realmente imposible que este hombre caminara sin una intervención, sin una manifestación del poder de Dios. Pero vemos que este hombre estaba escuchando el mensaje de Pablo. Entonces, el apóstol estaba predicando, no sabemos cuál era su predicación, pero recuerde que no estaba dirigiéndose a un público judío, estaba dirigiéndose a un público gentil o pagano. Y obviamente su mensaje tenía otro enfoque, que era el enfoque desde el Dios creador, el Dios que hizo el universo, el Dios que hizo todo cuanto existe. Porque los paganos no entendían las escrituras del Antiguo Testamento, no entendían las profecías, no tenían conocimiento de los escritos de Moisés como un judío. Así que él estaba dirigiéndose a un público, hablándole sobre el Dios que creó todas las cosas. Y vemos que este hombre cojo, que no podía caminar, estaba escuchando atentamente al apóstol Pablo, y cuando estaba escuchando su mensaje hablando del poder de Dios, él tuvo fe en que Dios podía obrar un milagro en su vida. Y realmente Dios recompensó o correspondió a la fe de este cojo. Primeramente, Dios obró este poder milagroso para respaldar la predicación del apóstol Pablo. Y segundo, para llamar la atención a la gente a que creyese en el mensaje que estaba predicando el apóstol Pablo. Entonces, en verdad, esta manifestación milagrosa del poder de Dios sobre este cojo que nunca había caminado, no solamente fue para obrar un milagro en él, sino para que a través de este milagro el Señor estaba respaldando el mensaje de Pablo y también estaba llamando la atención a la gente. Entonces fue verdaderamente una manifestación del poder de Dios, pues hizo andar a este hombre que estaba imposibilitado de los pies desde su nacimiento. Pero Satanás siempre va a tratar de estorbar, de detener, de destruir la obra de Dios. Y vemos la obra del diablo.
Y la respuesta que dio la gente a esta manifestación del poder divino respondieron con aquella atadura que ya preexistía en ellos, que era el paganismo que ellos creían y que seguían. Y creyeron que realmente Pablo y Bernabé eran dioses que habían descendido a los hombres, que habían venido a morar entre los hombres en forma humana. Y por eso ellos comenzaron a adorarlo o intentaron ofrecer el sacrificio, porque ese era la creencia. Eso era la costumbre pagana. Y esta era una atadura diabólica, en verdad. El paganismo, que es la adoración a imágenes y todo este tipo de creencia que tiene que ver con creencias erradas sobre los ídolos, la esencia del paganismo, es la idolatría. Y de hecho, esta gente en Listra adoraba a seres poderosos. Ellos pensaban que estos seres poderosos eran dioses o semidioses, hijos de dioses, como es el caso de Pablo y Bernabé, que ellos los identificaron. A Bernabé lo identificaron con Júpiter y a Pablo lo identificaron con Mercurio, que Júpiter era el padre de los dioses y Mercurio era el mensajero de Júpiter. Así que esta gente de Listra, que estaba entregada a este tipo de creencia y de práctica, cuando vieron esta manifestación de poder de ellos, creyeron que eran dioses o semidioses que habían descendido y obviamente quisieron adorarle, porque ellos adoraban y servían a los ídolos. Y de hecho, en la Biblia, el pecado más condenable, el pecado más aborrecible por Dios, como lo podemos ver desde el comienzo, es la idolatría. La verdad es que Dios condena el pecado de la idolatría en la Biblia más que cualquier otro pecado que se condena. ¿Por qué? Porque Dios asocia la idolatría como el culto al diablo y a los demonios o a los ángeles caídos. Dijo el apóstol que no debían adorarlo a ellos, que debían adorar a Dios, al Dios que se reveló. Y él explica que era un error de ellos creer en los dioses o en los ídolos, porque el verdadero Dios no se había dejado sin testimonio, como lo explicó él en su exhortación que le dio, que no lo hicieran. Dijo, el verdadero Dios no se ha dejado a sí mismo sin testimonio. Él se ha revelado. Conocemos su existencia. Sabemos de Él. Conocemos su poder. Podemos ver su bondad, la bondad del Dios creador en su creación. Cuando Él manda su lluvia y hace fructífera la tierra y produce los alimentos que nos permiten vivir. Todo esto es una manifestación de ese Dios que creó todo cuanto existe. Vemos su poder, vemos su bondad en beneficiarnos. Y Él estaba guiando a la gente a verdaderamente creer en el Dios que se había revelado en su creación. Así que el mensaje de Pablo fue un mensaje a arrepentirse de su idolatría, dejar de confiar en sus errores que tenían, dejar de confiar en los hombres, dejar el error para convertirse al Dios único y verdadero, al Dios todopoderoso, que en verdad este Dios verdadero es un contraste entre el Dios de los paganos, porque el Dios pagano no puede hacer esto, como lo dijo el salmista en el Salmo 115, versículos 5 al 8. Dice, tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Entonces la idolatría es un engaño, es un error. Pablo le llama la idolatría una vanidad. Algo vano es algo que carece de valor, algo que es inútil,
algo que es vacío, algo que no tiene realidad, que carece de esa esencia, y en contraste con el Dios real y verdadero. Entonces, Él está llamando a la gente a arrepentirse para creer en ese Dios verdadero que se reveló en su creación. En Romanos capítulo 1, versos 20 y 21, el apóstol habla sobre el Dios vivo y verdadero. Él dice que las cosas invisibles de ese Dios, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, ¿cómo podemos conocer al Dios verdadero? ¿Cómo podemos conocer al Dios único y real? Por medio de su creación. Dice que desde el comienzo Dios se dio a conocer, se reveló por medio de las cosas que Él hizo. De modo que la gente no tiene excusa. Es cierto que Dios no le entregó a los paganos una ley escrita, como el caso de la ley de Moisés que fue dada a la nación de Israel. Pero hay una ley escrita en las conciencias de cada persona. Es la ley que le acusa y les defiende según su respuesta que la persona da a la revelación que Dios ha dado de sí mismo. Podemos conocer a Dios por medio de su creación. Y la conciencia nos dice de la realidad de la existencia de ese Dios verdadero. Y en base a su revelación y a la conciencia que Dios nos ha dado para acusarnos o defender lo que creemos y lo que seguimos, cada persona va a ser juzgada según la respuesta que da a la revelación que Dios ha dado de sí mismo. Cada persona va a ser juzgada por negarse a aceptar y reconocer al Dios que se dio a conocer. Cada persona va a ser juzgada por rechazar al Dios que se reveló en su creación. Porque aunque Dios se ha dado a conocer y Dios se ha dejado sin excusa ante la gente ha preferido seguir sus propias ideas, sus propios deseos. Por eso el mundo ha hecho sus propios dioses, a quienes siguen y a quienes sirven. Pero Dios demanda de la gente que se arrepientan. Dios llama a creer en Él, en el Dios que se reveló, en el Dios único y verdadero. Y la segunda cosa que vemos sobre las obras del diablo, aparte de que el diablo mantiene cautiva y en ignorancia a la gente a través del paganismo y de las creencias erradas, de las prácticas erradas y las creencias erradas de la gente. También otro ataque de Satanás, otra obra de él, fue cuando atacaron al predicador, como lo dice en el versículo 18, 19 y 20. Los últimos versículos hablan sobre cómo Satanás, usando a las personas fanáticas, personas religiosas, fanáticas, intolerantes, que están impulsadas por su celo, impulsadas por su envidia y por su odio homicida contra el evangelio y contra el predicador. Y la verdad, era gente que había venido de Iconio, porque recuerda que cuando él estuvo en Iconio, la gente intentó matarlo y él logró escapar. Pero esa misma gente vino hasta Listra e instigó a la gente ahí a matar a Pablo. Y realmente ellos creyeron que lo habían matado, como dice en las Escrituras, que pensaban que habían terminado con la vida de él. Dice en el versículo 19 que lo apedrearon y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Esa era su intención, destruir al predicador, matar. ¿Con qué fin? Con el fin de callar la predicación del evangelio y con el fin de que la gente no creyera en el Señor Jesucristo. Y en este caso, no creen en el mensaje que predicaba el apóstol Pablo. Así que no solo era un ataque contra la vida del predicador, también era un ataque contra el evangelio para ponerle fin a la predicación del evangelio.
pero se muestra el poder de Dios al final. Y tenemos que pensar que la predicación del Evangelio siempre traerá sus dificultades. Siempre va a haber un precio a pagar para predicar el Evangelio. Algunos han pagado el predicar el Evangelio hasta con su propia vida. Otro con el rechazo, con el odio. Habrá algún precio a veces que pagar. Pero al final vemos el resultado, que dice en el versículo 20, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró a la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Así que vemos que al final hubo algunos que creyeron en el Evangelio, algunos que se convirtieron al Señor y, y luego Pablo continuó con su trabajo, seguir predicando el Evangelio porque nada detenía el avance del Evangelio. Ahora él va a la siguiente ciudad, que es la ciudad de Derbe. Y recordar que donde quiera que se predique el Evangelio, siempre habrán algunos que van a responder. Siempre habrán personas que van a creer. Como también siempre habrá una respuesta de parte del diablo en contra del Evangelio. Pero para Pablo valía la pena si solo uno se convertía al Señor. Y de hecho, algunos comentaristas de este pasaje dicen que uno de esos convertidos aquí en Listra fue Timoteo, que luego llegó a ser un compañero del apóstol Pablo en sus viajes. Y luego llegó a ser el pastor de la iglesia en Éfeso. Y hay dos cartas que Pablo escribió a él. ¿Valió la pena la predicación? Sí, valió la pena, porque siempre hubo resultados que glorificaban al Señor. Y al final siempre hubo un grupo de cristianos que se quedaron como testimonio ahí en Listra. El Señor le bendiga. Gracias, hermano Oscar. Vamos a orar. Señor bendito, gracias por estas enseñanzas del libro de Hechos, en donde ahora nos da a confirmar que realmente tú tienes el ánimo de que el Evangelio sea compartido en todo lugar, en toda nación, en toda la tierra. Pero, Señor, por tener un poder espiritual proviene de ti, también hay un ser espiritual que quiere destruir estos avances. Ayúdanos, Señor, a verificar que tan pronto observemos que hay limitaciones para hacerlo, es porque realmente existe evidencia de que hay una persona contraria que está limitando, Señor, la oportunidad de que sea predicado. Ayúdanos, Señor, que de igual forma, aunque no parezca algo espiritual, en nuestras vidas, reconocer que este impedimento, este temor para hablarle a otros, proviene de igual forma con el enemigo. Ayúdanos, Señor, a contrarrestar esto, mencionando lo que tú dices en tu palabra, no apaguéis el espíritu. Gracias por las enseñanzas. En el nombre de Jesús. Amén.